Su historia nos conmueve, su historia nos enriquece. Ahora, en Conversaciones que Inspiran, charlamos con... Gracias, Eva, por las noticias y por darnos pie, ¿no?, con estas buenas noticias que compartimos para conversar con Fernando Slagen, como lo presentamos recién en la introducción, darle nuevamente la bienvenida. ¿De dónde es? La primera pregunta es, conociendo al personaje, ¿no? ¿De dónde es el origen del apellido Slagen? Slagen, en realidad, el original es con la I latina y no con la J. Se sabe que en el latín la J se le llamaba la I consonante, ¿no? Y viene de Łódź, de Polonia, de la ciudad de Łódź, Schlagen. Claro. ¿Y tiene el significado en yiddish? ¿Tiene...? Sí. Es una palabra muy parecida a lo que quiere decir cerrajero. Ah, mira. Sí. Que tuvo algunas modificaciones, pero el apellido original es Szlaien, que después se transformó en J. Claro, pero se sigue pronunciando Schlagen. Es interesante, ¿no?, que sea... el significado sea cerrajero y vos tomaste su rumbo en tu vida. Esto es una libre interpretación, por supuesto, que tiene que ver con abrir puertas, ¿no? Puertas del conocimiento, pues puertas de las relaciones públicas, puertas del afecto, en tus estudios religiosos, en tu posgrado en bioética. Pero ustedes no lo ven en la radio, Fernando pertenece a la comunidad judía, pertenece a lo que se denomina la rama de la ortodoxia. ¿Venís de una familia ortodoxa o...? No, para nada. Mi familia era típica familia judía de clase media, tradicionalista, pero no vengo para nada de la ortodoxia. De hecho, soy el único de mi familia que hoy por hoy ha decidido, ya desde hace muchos años, mantener una forma de vida apegada a los preceptos, digamos, ¿no? Lo que se conoce como ortodoxia. ¿Sí? ¿Sos rabino? Sí. Yo estudié en Israel, en el rabinato, en una yeshiva, en el norte de Israel. Yeshiva es una casa de estudios. Perdón, sí. Yeshiva es una casa de estudios talmúdicos, ¿no es cierto? En el norte de Israel, en Beit Shan, una yeshiva que se llama Ma'ale Gilboa, que queda justamente en un kibutz que se llama Ma'ale Gilboa. Es una yeshiva donde estudié ahí muchos años y después rendí el examen en el rabinato principal de Israel para el ordenamiento rabínico, correcto. ¿No ejerces como rabino? No, muy poco tiempo ejercí en una sinagoga, pero siempre me dediqué a la parte académica. Digamos. Bueno, el rabino es un maestro, ¿no? El término correcto es ser maestro. Claro, rab quiere decir mucho de maestro, es el que sabe y el que enseña la tradición judía y su cumplimiento, claro, correcto. Pero siempre me dediqué a la parte académica. Y no es común un rabino en la ortodoxia, ¿no? Rabino y filósofo. No es común. Vos ahí sos una excepción. Abriste un camino. Sí. En Argentina no es para nada común. Sería una excepción. En Israel y en Estados Unidos es un poco más común. Hay modelos como, por ejemplo, el Rav Soloveitchik en Estados Unidos. Claro. Pero en Argentina no. En Argentina es una excepción. Porque en Argentina generalmente hay una polarización, ¿no? En donde está la ortodoxia, que se dedica exclusivamente a los estudios talmúdicos, y la parte un poco más laica, que se dedica a la parte profesional. Ahora, esa congruencia o esa yuxtaposición entre el estudio talmúdico, ¿no?, rabínico, judaico, y la parte profesional, y por sobre todo en la parte filosófica, es una rara avis, sí. ¿Dónde estudiaste filosofía? ¿Estudiaste después de ser rabino simultáneamente? Yo comencé como buen hijo de padres polacos, cumpliendo el mandato familiar, en donde mi padre siempre quiso ser ingeniero. En su época era muy difícil que la persona elija su carrera, sino los padres le elegían la carrera. Entonces siempre y felizmente, digamos, ¿no?, me sugirió seguir carreras técnicas. Entonces seguí la carrera de electrónica, viví mucho tiempo en el departamento de ingeniería trabajando en automatización de procesos, que eso es básicamente cómo modelizar matemáticamente un sistema físico para optimizar
¿no? Su comportamiento, por lo general en las industrias, que se basa más que todo en cómo automatizar los procesos para producir con mayor calidad, con menor costo y mayor cantidad de unidades. Y trabajé en el departamento de ingeniería del grupo Saba, que sería Gancia y Martínez Rossi. Trabajé en una empresa que llamó, creo que ya no existe más, Servotron. Trabajé reparando también sintetizadores en Yamaha, en Casio. Pero estudiaste tecnología y te recibiste. Sí, y trabajé muchos años, y eso me ayudó a solventar lo que yo realmente sí que quería estudiar, que era filosofía y el rabinato. Y estudié filosofía, un BA, después la licenciatura. Mientras que yo trabajaba, terminé trabajando en ingeniería en una empresa americana que se llamaba Betts Dearborn, que es una empresa de tratamiento de afluentes. Y en un momento dije, bueno, ya está, o sigo con la ingeniería o sigo con la filosofía, y ahí dije, bueno, hay que pegar un salto de fe, digamos, ¿no? Y justo ahí yo ya me había recibido licenciado en filosofía. ¿Eso acá o allá en Israel? No, acá. Y me surgió una beca a la cual yo apliqué de un instituto en Israel muy muy prestigioso que se llama Jerusalem Fellows, claro. la beca, que es del Mander Leadership Institute en Jerusalén. Y ahí, cuando ahí ya viajé con toda mi familia, una beca, hice la maestría en educación judía, la maestría en filosofía judía, y comencé también el doctorado allí. Luego termino el doctorado y hago un postdoctorado en bioética, pero ya estaba directamente sumergido en la parte de filosofía, y ya dejé toda la parte de ingeniería, pero que me sirvió muchísimo. ¿Por qué? Porque es difícil imaginar en qué puede servirte. Uno puede entender, uno conoce el aporte hoy, que está bastante crecimiento de la filosofía a las ciencias duras. Claro. Y hoy se ve que hay muchos filósofos asesorando a empresarios y demás. Pero al revés, como dijiste, la ingeniería me sirvió mucho para la filosofía. Al revés. ¿Por qué? En la forma de razonamiento. La forma de razonamiento silogística, es decir, armar argumentos y razonamientos válidos, ¿no es cierto? No caer tan fácilmente en falacias o en argumentos falsos, psicológicamente convincentes, pero racionalmente inválidos. Y como la matemática y la física es muy eficiente en ese sentido, entonces me ayudó mucho a elaborar razonamientos, y por sobre todo me ayudó mucho en la parte rabínica para entender la estructura jurídica del judaísmo, ¿no es cierto? Claro, por eso yo siempre me basé o me especialicé en la rama de la filosofía más práctica, producto de la parte de la matemática y la física. Es decir, no me dediqué a la metafísica, no me dediqué a ninguna otra rama de la filosofía que no sea la ética, y dentro de la ética, la bioética, que es lo que se llama la filosofía práctica, digamos. ¿Qué dice el judaísmo de la bioética? O sea, hoy la bioética, digamos que entre los últimos años es una palabra que se instala en la agenda. Correcto. En la agenda universal, en la agenda humanística, de derechos humanos, de desarrollo humano, se habla de bioética y en todas las ciencias. Pero no es un concepto nuevo. No, claro. La bioética surge en la década del 50 aproximadamente, en la década del 40, en donde a partir de la Segunda Guerra Mundial, claro, en el 47 surge lo que se llamó el Código de Nuremberg, que es los propios profesionales, por sobre todo médicos, después ya se extiende a todas las disciplinas, pero por sobre todo médicos, le pedían a las personas que se dedicaban a la ética, pero en primer lugar a los que se dedicaban a la legislación, que le armen códigos éticos que regulen su accionar médico para evitar experimentos en humanos, todo lo que las atrocidades que se venían manejando en la Shoah, en la Segunda Guerra Mundial. Y en el 47 sale el primer código de ética médica, Código de Nuremberg. Esto después, en el 64, surge lo que se llama la Declaración de Helsinki en Filadelfia, respecto también de la experimentación con seres humanos y cómo limitar lo que llama la investigación en la medicina, en la biología. Y luego en el 78 también salió el informe Belmont y se empezó cada vez más a profundizar en lo que se llama la bioética, que no es otra cosa que la disciplina filosófica, en este caso la ética, que lidia o regula las disciplinas
que manipulan la vida humana. Por sobre todo siempre se habla de medicina, aborto, eutanasia, clonación, trasplante de órganos, células madre, pero también involucra disciplinas viales, por ejemplo, o inteligencia artificial. Ahora, por ejemplo, que está de moda la inteligencia artificial, bueno, por ejemplo, lo que llaman las tecnologías convergentes, ¿no? Y yo soy miembro de la Pontificia Academia para la Vida del Vaticano y hemos descubierto, por ejemplo, cómo determinados algoritmos son utilizados, por ejemplo, por aseguradoras o por bancos para extraer ilegalmente bases de datos y poder tener o ofrecer alícuotas de seguros o inclusive no dar los seguros o hipotecas o préstamos en función de predicciones médicas de la persona en función de datos médicos por un algoritmo artificial, cosa que es absolutamente injusto y falta de ética, ¿no? Hablando de la inteligencia artificial, hay un debate instalado universalmente donde uno de los grandes pensadores y voceros es Harari, un israelí. Igual Harari, claro. Donde plantea, lo sigo con bastante interés, donde plantea los riesgos y hasta como advierte del fin de la humanidad o de la cultura de la humanidad, ¿no? Vos sos un hombre que viene de las ciencias duras, pasás a las ciencias blandas, donde tenés todo el bagaje judío, religioso, pero toda una ética judía, y tenés la filosofía. ¿Qué opinas? O sea, más allá de los algoritmos, ¿qué pensás de este desarrollo tan terrible de la tecnología en este sentido, tan terrible en términos de grandeza, ¿no? De aceleramiento y de la inteligencia artificial? Sí, en este tema también hay una grieta social y cultural, tal como hay en otros temas, ¿no? En donde así como lo religioso se desvía en el integrismo, también la secularidad muchas veces se desvía en el laicismo como ideología. Es decir, las utopías políticas o ideológicas devinieron en una fe, y la religión muchas veces también utiliza instrumentos de la secularidad. Esto lo que produjo fue una especie de homogeneización, provocando lo que llama en filosofía la transvaluación, es decir, se homogeneiza y se confunde el valor con el interés, conceptos, ¿no? La autoridad con el poder, la realidad con el relato, y se disuelve por sobre todo lo que es el principio y el orden jerárquico de las tradiciones. Por eso hoy estamos viendo todos movimientos como antitradicionalistas, contraculturales, en donde lo único que vemos es una especie de promoción instrumental de lo coyuntural como único espacio de significado. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce en que ya las disputas no son sobre contenidos, las disputas en todo orden de la vida, desde lo político hasta lo cultural, terminan siendo por la posibilidad práctica comunicativa y no sobre contenidos, termina siendo una forzosa captación de voluntades, y es precisamente allí donde justamente lo religioso y lo ético como parte de lo religioso, puede quebrar lo que hoy se ve en la sociedad, que es lo que se llama un albedrío esclavo del ciudadano. ¿Qué es el albedrío esclavo del ciudadano? Tiene la capacidad de elegir, pero esa capacidad se ve severamente afectada porque en lo que puede elegir es en las cuestiones banales. Entonces, ahí es donde el discurso ético y religioso respecto de la tecnología tiene mucho para aportar, porque quiebra esa especie de sinonimización que hoy cunde, digamos, en toda la sociedad, que es, dado que es técnicamente posible, entonces debería ser éticamente aceptable. Por ejemplo, una señora sexagenaria, hace muy poquito, de su hijo fallecido, sacó y criopreservó esperma para contratar un vientre subrogado y tener un nieto. Ahí es donde se ve la ruptura entre lo técnicamente posible para que no se sinonimiza con lo éticamente aceptable. Ahí tiene que haber un filtro. La ética, la religión viene a poner ese filtro, porque no por la cuestión religiosa, porque la persona puede tener todo el deseo que quiera, pero los derechos de ese niño, ¿dónde están?
Entonces, lo que viene a determinar la ética es, muy bien, el deseo o la pasión desiderativa, ¿tiene que ser la función de la tecnología? No. La tecnología tiene que estar bien implementada en función de un marco legal o ético. Como resumir, decir, no es la tecnología la que está llamada a satisfacer todas las necesidades y los deseos de las personas. Exactamente, exactamente. La tecnología es una herramienta fenomenal, pero tiene que estar bien utilizada. Y si no está utilizada bajo un régimen ético o legal, del cual hoy muchas veces carecemos, termina estando al servicio del deseo, al servicio de la vanidad. Y esa es la tarea crítica cultural que le compete a la ética y la religión, determinar cuáles son los ídolos, cuáles son las vanidades de la cultura de hoy. ¿Y está legitimada por la sociedad ese lugar de la religión para determinar, dar las respuestas de la ética, o también están cuestionados? Te lo pregunto como un hombre de fe. No, seguro. Yo creo que sí. Yo creo que hoy está validada. Hace poquito me invitaron en un coloquio que tuvo lugar en la legislatura porteña sobre religión y política, ¿no? Y la contribución de la religión y política. Yo creo que está validada por la propia gente, más allá de que siempre hay conatos, ¿no?, de gente que quiere ocultar a la religión. Porque uno ve estadísticas de que la gente se retiró de las iglesias, la gente no va tanto a los templos, como que la práctica religiosa se retiró. Entonces la pregunta vino en función de eso. A ver, posiblemente sí. Hace unos años hubo un estudio sobre las religiones en la Argentina y determinó que más del 85% se declara creyente, aun cuando no practique institucionalmente una religión, ¿no es cierto? Okay. Pero la práctica religiosa o espiritual está. Y la ética se basa desde allí, digamos, ¿no? Preguntas como, por ejemplo, ¿cómo puedo promover valores? Hoy que está tan de moda la educación en valores, promover valores. Y esos valores vienen justamente de promover conceptos o concepciones fundamentales para la comprensión de esos avances tecnológicos más allá de la habilidad. Entonces, lo que dice Yuval Harari es, señores, hay que poner un punto acá, porque el ser humano, con la inteligencia artificial y con lo que llama el enhancement, el mejoramiento humano, no se reduce a su capacidad operativa, por eso están las máquinas. Si no se reduce a su capacidad operativa, ¿cómo hacemos para que la tecnología ayude a mejorar la parte más humana, que es la virtud? ¿No es cierto? Que eso ninguna máquina lo puede suplir. Ahora vamos a seguir hablando sobre esto y nos vamos a meter directamente en la bioética y los fundamentos, donde se sostiene para dar respuesta a esto que estás planteando. Seguimos en Conversaciones que Inspiran con esta fascinante conversación con el filósofo y rabino Fernando Slafen sobre bioética. Ya volvemos. Lanús es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales para equipar a las fuerzas de seguridad municipales que desarrollan tareas de prevención en zonas de alto tránsito como centros comerciales, estaciones de trenes y centros de transbordo. Queremos agentes de seguridad más preparados, especializados y mejor equipados para enfrentar el delito urbano. Informate en lanus.gov.ar. Lanús nos une. 28, 34, 58, 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. Seguinos en las redes sociales, en Instagram y Facebook como Optimist Web y en Twitter como OK-Optimist. Seguimos en Conversaciones que Inspiran, segundo bloque. Seguimos hablando con nuestro invitado y un lujo, Fernando Slafen, hablando sobre bioética, ética, metiéndonos en los temas de la religión, de la fe, los temas que tienen que ver con nuestra vida diaria. Y había quedado pendiente, del bloque anterior, meternos más de lleno en cuanto a los principios y fundamentos de la bioética. Sabemos que son 4 principios: la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia. Brevemente cada uno. Benevolencia. Beneficencia. La beneficencia. El principio de beneficencia es hacer el bien para el otro,
distinto del principio de no maleficencia. El principio de no maleficencia se basa en el dictum que es primum non nocere, que es primero no dañar. Ahora, primero dañar es abstenerse de hacer una lesión, totalmente distinto al principio activo, que es hacer el bien, ¿no es cierto? Luego está el principio de autonomía, que es respetar la autonomía del ser humano y su libre decisión, ¿no es cierto? Ahora, esa libre decisión tiene que ser libre y autónoma, no sugerida, sugestionada o tomada en una situación cuando la persona es muy vulnerable. Tiene que ser realmente libre en el sentido de lo más independientemente posible y que represente su propio interés o su propia axiología, marcos de valores. ¿Eso tiene que ver con lo que planteabas al principio del libre albedrío? Exactamente. Por ejemplo, cuando una persona pierde la autonomía es cuando ya no tiene la capacidad de decidir por sí mismo. Hoy la ley, en función de los códigos de ética, y la ley argentina así lo contempla incluso en la Constitución, la persona es libre para tomar anticipadamente lo que llaman directivas anticipadas, ¿no? En donde la persona puede determinar bajo escribano, ¿no?, qué es lo que él quiere cuando pierde la autonomía, por ejemplo, frente a una patología que degrada su condición cognitiva, qué es lo que él quiere respecto de los distintos procedimientos, lo que se le quiere que se le aplique a él. Hoy tenemos un proyecto de ley también en el Senado, en el cual yo colaboré mucho también, que es ampliar esas directivas anticipadas para que no solamente rindan cuenta o se aplique en términos sanitarios, sino también en términos patrimoniales, que la persona pueda estar tranquila de que pueda hacer lo que se llama una herencia en vida, digamos, ¿no?, mediante un escribano público, y determinar, bueno, incluso el destino de su mascota, ¿no?, y para que la persona pueda tener una transición tranquila, sabiendo perfectamente que tiene todo ordenado. Ahora, la autonomía también tiene un límite, y el límite, vos como un especialista en derechos humanos lo sabés, el límite es la dignidad de la persona humana, ¿no? Por eso la autonomía no es el valor supremo en la bioética, sino que tiene que estar equilibrado con el principio de no maleficencia, el principio de beneficencia, el principio de justicia o de subsidiariedad social, ¿no es cierto? Un ejemplo muy claro, sí, ¿no? Una persona podría decir, no, mi autonomía es el valor supremo respecto de los otros tres, y yo decido esclavizarme, o decido vender un órgano mío. No, cualquier bioeticista va a decir, no, mire, la autonomía es un principio, pero que tiene que estar articulado con los otros cuatro, ¿no es cierto? Por ejemplo, usted no puede legalmente dañarse a sí mismo y provocar que un tercero lo dañe. Está el principio de no maleficencia, ¿no es cierto? Entonces, el principio de autonomía, como por ejemplo en los proyectos eutanásicos, ¿no? Yo soy autónomo y, como hace poquito vimos a Alain Delon que decía la vejez apesta y quería él provocarse un suicidio, que lo asistan a lo que llama un suicidio asistido, bueno, ahí es donde un principio colisiona con el otro. Entiendo. Entonces, la autonomía es un principio más entre los cuatro, pero no es el del valor superlativo. Y tengo una pregunta que me hizo ruido. Cuando recién comentaste de autonomía, que tiene un límite de no hacerse daño y no obligar al otro que te lo haga. Correcto. Esto se discutió también cuando fue la ley del aborto, donde hubo muchísimos médicos que se oponían a aceptar la ley. ¿Tiene que ver con esto? Correcto, claro. A ver, si entendemos desde la ciencia, estoy hablando desde la ciencia. Hablamos de la ciencia, obviamente. Cualquier manual de embriología, el de Hobbes, cualquiera que se use en la Facultad de Medicina, habla que desde el momento de la concepción, ¿a qué se refiere la concepción? A la unión del ovocito con el espermatozoide, se conforma el cigoto. A partir del cigoto existe una entidad humana, porque tiene genética humana, que tiene una fuerza de desarrollo por sí misma, y que si no se la interfiere desde afuera, eso con el tiempo va a tomar una forma humana y va a devenir naturalmente lo que hoy vemos que es un ser humano. Es decir, estamos hablando de un ser humano en acto, no en potencia, nada más que no es persona, porque persona es a partir del nacimiento, ¿no es cierto? Tanto
en el derecho como también en la religión judía. ¿Por qué? Porque a partir del nacimiento es un sujeto de derecho y en la religión judía a partir del nacimiento es un sujeto de precepto. Es exactamente lo mismo. Pero es un ser humano, y no cabe duda de eso, que es un ser humano. Entonces, la persona puede tener un cierto derecho, eventualmente, a disponer de su cuerpo, pero no del cuerpo de otro, que naturalmente está albergado durante 9 meses dentro del útero de ella, ¿no es cierto? Pero y así todo, presupongamos que, como decían los romanos muchas veces, que es pars viscerum in matris, que es parte de las vísceras de la madre, y todo el manual de embriología lo dice, es una vida humana distinta a la de su, no llamemos madre para evitar por ahí las subjetividades, de quien lo está gestando, ¿no es cierto? Entonces, una vida humana, yo puedo tener cierta autonomía sobre mi vida, pero no sobre la vida de otro. Nada más que esa vida dentro de la otra está durante 9 meses, pero no hay ningún cambio, lo que se llama ontogenésico, entre esa entidad humana mientras que está en el útero y que a la hora nace y pasa por el canal y nace y es persona. Y es persona. No hay ningún cambio ontogenésico. Entonces, el aborto le planteaba a los médicos que la ley obligaría. Me están haciendo cómplice a mí de transgredir ese principio de primus non nocere, primero no dañar. Cuando se realiza un aborto, lo llama aborto a demanda, es decir, que no está justificado porque la vida de la madre corre peligro, que no está justificado por ninguna de las cuestiones que la bioética así lo justifica, simplemente porque a la pareja el embarazo le conflictúa con ciertos intereses. Entonces, ¿cuál es el derecho que tengo yo, porque me conflictúa con interés, a aniquilar la vida de otro? Ahí está la pregunta ética. Porque si yo tengo derecho, bueno, habría mucha gente que quisiera aniquilar a muchos también, porque conflictúa con los intereses de uno. Entiendo. Entonces, el no ser persona me habilita a mí a manipular la vida de otro. Porque persona, eso es una confusión que estuvo muy presente en la discusión, en las discusiones legislativas. Persona no es una categoría científica, es una categoría jurídica. La categoría científica es un ser humano o no, respecto de su ADN, pero persona es una definición jurídica, no es una definición científica. Entonces, si es totalmente arbitrario si yo digo, bueno, a partir de la semana tal tiene derecho al aborto, ¿y qué cambia entre la semana 16 a la semana 20? Ontogenésicamente lo mismo, lo que cambia es la maduración. Entonces, con ese mismo criterio podríamos decir, bueno, está permitido matar a una persona hasta los 5 años, como lo hacían los griegos, los espartanos, o incluso los romanos, y no a partir de los 18, porque tiene un grado de maduración diferente. Es el mismo criterio, básicamente. Antes comentaste que formabas parte de la Comisión Pontificia... De la Pontificia Academia para la Vida, sí. Que es la Academia de Ciencias del Vaticano. ¿Quién integra esa comisión? Es una buena pregunta. En el 2017 me notifica el Monseñor Bochatey, con quien yo tengo una gran amistad, que yo fui el primer rabino nombrado miembro titular de la Academia Pontificia para la Vida en el Vaticano. ¿Primer rabino a nivel mundial? A nivel mundial, sí. Los nombramientos lo hace el Papa, en este caso Francisco, a través de ciertas sugerencias de un consejo, ¿no es cierto?, que le eleva los currículums de todo el mundo en función de la trayectoria, las publicaciones que hacen los candidatos, pero que no es un lugar donde uno tiene que aplicar, simplemente hay un consejo que va evaluando y monitorando los distintos bioeticistas en el mundo y propone. Esa es la Academia de Ciencias Bioéticas del Vaticano, en donde está conformada por al menos... hoy hay 40 y pico, que es un máximo de 70 miembros titulares de todo el mundo. ¿Incluye laicos? Sí, por supuesto. Francisco lo que hizo magistralmente fue abrir la academia a académicos y que no necesariamente tengan que ser católicos. Entonces, yo soy judío, hay otros judíos también, hay musulmanes, hay evangélicos, hay laicos, y que son académicos expertos en cada una de las áreas en bioéticas,
para aportar a determinada agenda que trata de determinados temas para establecer declaraciones, y la idea es tratar de influir en las políticas de salud a nivel mundial. Por ejemplo, en el 2020 se firmó un convenio con IBM, Microsoft y la FOA, en la Comunidad Económica Europea, para establecer una ética para regular los algoritmos, digamos, ¿no? Esto que comentabas al principio. Esto que comentábamos al momento, incluso algoritmos, no necesariamente tienen que ser algoritmos que traten cuestiones trascendentales, sino, por ejemplo, algoritmos de redes sociales que se venden para machear, ¿no es cierto?, en donde tiene que ser algoritmos abiertos, porque se ha descubierto que muchas de estas plataformas lo que hacen es no utilizar el tiempo para machear, sino que utilizan el tiempo para tener al interlocutor expuesto más tiempo a la pantalla y venderle más publicidad. Entonces es una forma no... Esto es lo que hablaba de la manipulación, claro, de las personas, ¿no? Claro. O sea, volvemos al concepto del libre albedrío, cuál es el límite y quién lo pone el límite. El límite, quién lo pone, claro. Y hoy no hay una regulación ética de esto. O, por ejemplo, vimos que determinados algoritmos que se llaman algoritmos de prevención criminal, que están basados en fojas que llenan departamentos de policía, cuando los datos tienen sesgos raciales, muchos departamentos de policía, el algoritmo no piensa, terminan resultando en datos que van, claro, a barrios vulnerables, cuando la criminalidad está pasando por otro lado. Claro. Esto me hace acordar, vos publicaste un libro que tuvo mucha difusión, que fue premiado inclusive de 2 tomos, sobre Estado, bioética, religión y Estado, correcto. Entonces la pregunta que me lleva a esta conversación y recordar el libro es: Argentina, como modelo, ¿tiene incorporado, olvidemos de los gobiernos y la ideología de turno, la bioética en sus políticas públicas, o estamos muy lejos? Es una muy buena pregunta. ¿Tiene incorporado la bioética en el hacer de los centros de salud? Cada centro de salud tiene que tener obligatoriamente un comité de bioética. Bioética para investigación y bioética clínica, para la toma de decisiones clínicas, digamos. Ok, ¿no? Pero eso no es el mundo de la salud. En el mundo de la salud, claro. Ahora, a nivel de políticas públicas, y no mucho, porque, por ejemplo, yo vuelvo de la Pontificia Academia en el 2020, de un congreso del que recién estábamos hablando, y yo veo lo que ya está pasando en Italia. Inmediatamente, yo trabajo también en el Instituto de Bioética de la UCA. Le digo al director, el padre Rubén Revelo, hay que hacer un código y un protocolo para el triage y la asignación de recursos vitales, porque ya estamos viendo lo que se venía de Italia. Y el protocolo de asignación de recursos vitales de Argentina decía que estaba en el Ministerio de Salud a nivel nación, decía que ante 2 pacientes llegados simultáneamente o cuasi simultáneamente al centro de salud con los mismos indicadores clínicos, el médico tenía que tirar la moneda, cosa que es una aberración. No, yo recuerdo, antes de asumir en la Secretaría de Derechos Humanos, me reuní con un académico, un experto que vive en Dinamarca y asistía a Suiza. Claro. Y donde me contaba que en Suiza se estaba discutiendo exactamente, yo me sorprendí y me decía: exacto, un accidente de auto, una moto que se cae, un joven de 30 años que rompe una cadera, un anciano de 70 años, una persona mayor de 70 años, se cae en la bañera, se rompe la cadera. ¿A quién va la prótesis? Exacto. Esta es la discusión en concreto. Exacto. Es más, en estos países que tienen una lógica utilitaria, que es una parte de la ética, hay una ética utilitaria, una ética consecuencialista, una ética principista, una ética personalista. En la época de la pandemia determinaron que mayores de 70 años no eran atendidos, para liberar las camas a personas de edad más jóvenes, porque tienen un ciclo de vida productivo mayor. Esa es la ética utilitaria. Algo muy parecido estaba por aplicarse en la Argentina. Hicimos un protocolo basado en esos 4 principios, y gracias a Dios fue
receptado de una forma muy beneficiosa por la legislatura porteña, quien le dio el beneplácito inmediatamente y se empezó a aplicar este protocolo en distintos centros de salud, no solamente en de Capital Federal, sino también fue tomado por el Hospital El Cruce del Florencio Varela, por otros centros de salud en provinciales, y fue exportado a Brasil, a Colombia, a México y a Costa Rica también, hasta tal punto de que del Estado de Israel, del Ministerio de Asuntos para la Diáspora, nos distinguió por esta actuación. Y esta es la forma como desde las religiones y desde la ética se puede rápidamente influir para bien y para el bien de toda la sociedad. Lo mismo hicimos un año atrás con una declaración que firmamos aquí, que llamó Declaración de las Religiones Abrámicas, y fue firmada, en mi caso, como bioeticista judío, otro como bioeticista musulmán, y también por un bioeticista católico, y también por un bioeticista mormón, para fomentar la noción y la práctica de los cuidados paliativos como primer frente antes de pensar en la muerte como solución al sufrimiento, que son los proyectos eutanásicos. Eso luego devino en el proyecto de ley hoy ya sancionado para fortalecer los cuidados paliativos. Durante todo el programa hablaste de los cuidados paliativos, hablaste de la dignidad humana. No se habla tanto, y ahí te pregunto ya como para ir cerrando con esta opinión, ¿por qué no se habla y no se liga tanto derechos humanos y la bioética? O sea, ¿crees que falta esa discusión darla? Yo creo que sí, yo creo que es una muy buena pregunta. Yo creo que falta dar una discusión fuerte, y por sobre todo ahora con el auge de las tecnologías convergentes, si por ahí hace falta agregar más derechos humanos, porque el mundo cambió, y cambió rotundamente, ¿no es cierto? Hace falta dar una discusión, por ejemplo, que la que nunca se dio en la pandemia, sobre, digamos, cómo un Estado debe responder de forma suficiente para la toma de decisiones, ¿no? Que la bioética dice, en función de los derechos humanos, que las decisiones de un Estado en ese tipo de crisis tiene que respetar lo que se llama la cuestión de la justicia. La justicia, que tiene que ver con respetar tres variables: la idoneidad que es evaluar si el fin, el perseguido, es legítimo considerando la adecuación del medio propuesto. ¿Es legítimo? ¿Es adecuado? Considerar también la necesidad. La necesidad tiene que decir, vamos a valorar si la medida determinada que estamos por tomar es la menos restringente de toda otra medida igualmente eficaz para lograr esa finalidad. Y la tercera es la proporcionalidad. La medida que vamos a tomar en la política ¿guarda una relación admisible entre lo que le vamos a demandar al ciudadano respecto de lo que le vamos a beneficiar? Bueno, si el Estado hubiera tomado las decisiones bajo esta noción de justicia que involucra, si lo que voy a hacer es idóneo, es necesario y es proporcional, jamás hubiéramos tenido la cuarentena que tuvimos, claro. Jamás hubiéramos tenido la horrible política vacunatoria y de compra de vacunas que tuvimos, hubiéramos salido de esta crisis como salieron muchos otros países, mucho más rápido, sin la crisis económica, ni social, ni educativo, que todavía no la estamos percibiendo, ¿no es cierto? Pero bueno, eso tiene que ver con plantear una discusión no política, sino académica, y una discusión en serio sobre la relación entre la bioética, la ética, la política y los derechos humanos, pero entender el derecho como que cada individuo tenga la posibilidad fáctica para hacer o para implementar ese derecho, no solamente declamativo, porque en la Argentina muchas veces se habla de el derecho a la nutrición, la educación, pero tenemos índices de analfabetismo muy grandes, de desnutrición ni hablar, con lo cual hablar de los derechos como aquello por lo cual el ciudadano argentino hoy está en capacidad y en posición de poder aplicarlo. Por eso la pregunta, y con esto cerramos, por eso yo te preguntaba de
si realmente en las políticas públicas argentinas estaba incorporada realmente la bioética, y pues sabemos no que hay un plexo normativo gigantesco, pero hay un incumplimiento de ese plexo muy grande. Tal cual, es así, digamos, no existe un derecho básico fundamental cuando no se tiene la posibilidad de implementarlo. Tal cual. No existe de la misma forma que cuando se habla de libertad, de la cual estuvimos hablando, la libertad solo existe cuando hay una base que posibilita la realización de la voluntad. Si no existe, es simplemente declarativo. Fernando, muchísimas gracias por esta conversación tan esclarecedora, tan rica, y queda abierta para una próxima encuentro porque el tema da para muchísimo. Y realmente es esto, quedarnos con esta última definición: aquel derecho que no se puede poner en práctica no existe. No existe. Muchísimas gracias a ustedes. Que estén muy bien, gracias. Seguimos en Conversaciones que Inspiran.